al señor Francisco López Segrera, al señor Reinaldo Bringas Delgado, al señor Gustavo Yamada Fukasaki y al señor Nelson Eduardo Schack Yalta, consultor internacional en gestión de finanzas públicas, quien moderará la conferencia titulada Financiamiento de la Educación Superior, Formas de Gestión y Contexto. Este chat era el que daba el problema era el operador que daba las universidades públicas, yo lo conozco, yo lo conozco. Ese es el Urdique que acá. Pero yo creo que la tasa principal de la universidad era con BBB. Muy buenas noches con todos y todas. Tal como ha sido expresado por la señorita presentadora, asistimos ahora a la última jornada de trabajo en este interesante encuentro internacional de educación superior universitaria para conversar sobre un tema crucial: el financiamiento de la educación superior, formas de gestión y contexto. Con este propósito, el día de hoy tendremos a Francisco López Segrera, que es doctor en estudios latinoamericanos de la Sorbona, ha sido funcionario de UNESCO, donde se desempeñó entre otros cargos como consejero regional de las Ciencias Sociales para América Latina y el Caribe y director del Instituto Internacional para la Educación Superior en esta región. Desde el año 2004 es profesor titular adjunto de la Cátedra UNESCO de la Dirección Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Asimismo, contamos el día de hoy con la participación de dos destacados comentaristas. Reinaldo Bringas, que es doctor en Contabilidad y Finanzas por la Universidad San Martín de Porres y en Administración por la Universidad Nacional de Federico Villarreal, y que actualmente se desempeña como director ejecutivo del proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación superior ProCalidad. Y también al doctor Gustavo Yamada, que es doctor en Economía por la Universidad de Columbia y que actualmente es decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, miembro del Centro de Investigaciones de esa casa de estudio y miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Profesor López, le damos el uso de la palabra. Buenas noches a todos. Quisiera en primer lugar expresar mi profundo agradecimiento al ministro de Educación, Jaime Saavedra, un hombre evidentemente muy innovador. También quiero expresar mi agradecimiento a Reinaldo Bringas de ProCalidad, al equipo excelente que trabaja con el ministro de Educación Superior. Hemos visto la ponencia brillante que acaba de hacer el señor Treyes, Juan Antonio. Quiero decir, en primer lugar, que no sabía que iba a tener de comentaristas al señor Bringas y al señor Yamada, pero en mi ponencia de 40 cuartillas he citado sus excelentes trabajos sobre educación superior. El último trabajo que me leí del señor Yamada fue un trabajo publicado en el International Higher Education que dirige ALBAC, y es un trabajo realmente relevante. Hacía como 7 o 8 años que yo no venía a Perú, y un poco en este viaje he tenido un redescubrimiento de este país al que amo profundamente. Me reuní con los investigadores de ese plan, que me han pedido que le haga un prólogo sobre su trabajo de las tendencias, y noto en este país hombres de la generación del ministro, pero también un grupo de hombres más jóvenes de una brillantez extraordinaria.
Entonces creo que estamos viviendo un renacimiento de la cultura peruana. Lo que hace falta es que esa maravillosa cultura peruana, que va desde las tradiciones de Ricardo Palma, José Santos Chocano, César Vallejo, hay golpes tan duros en la vida, Ciro Alegría, con un mundo ancho, pero todavía muy ajeno, porque el tema de la equidad es clave, el mundo de José María Arguedas, de Salazar Bonde, de Bryce Echenique, y hasta ahí me he quedado yo en la literatura peruana. Posiblemente me puedan recordar algún joven. Tengo en mi casa en España un cuadro maravilloso del Cusco. Tengo en mi departamento de La Habana otro cuadro precioso de cuando estuve en Arequipa. Es decir, admiro enormemente la cultura peruana y veo en este viaje una especie de renacimiento. Creo que este país ha sido capaz de incorporar este crisol de culturas, de su tradición incaica, de la cultura japonesa, la cultura china, la europea, y que está dando fruto. Y pienso que un poco que el buque insignia de este renacimiento pudiera ser esta reforma de la educación superior. A manera de introducción, este aparatico, ¿cómo funciona? Yo tengo el mío propio, no lo traje, pero para pasar aquí la diapositiva es así. Que me indique la joven, por favor. ¿Cómo pasamos las diapositivas? ¿Así? Ah, bien, perfecto. Bien. Cuando yo me jubilé de UNESCO, primero estuve trabajando en Salamanca de asesor del rector, que era el presidente de todas las universidades españolas, y montando un instituto de ciencias de la educación y creando un par de doctorados. Estando allí, me mandó a buscar el rector de la Politécnica de Cataluña y hicimos un proyecto que fue la Global University Network for Innovation, una red mundial de universidades de innovación. Y el primer informe que le recomendé al rector, presidente de esta red, que la hicimos con la Universidad de Naciones Unidas y la hicimos también con la División de Educación Superior de UNESCO, que ya no existe desgraciadamente, fue sobre financiamiento. Invitamos, más que mi condición de experto, mi conocimiento, cuando dirigí el Instituto Internacional de UNESCO, tomé conocimiento con los mejores especialistas a nivel mundial y eso me ayudó a invitar figuras de África, de Asia, e hicimos un informe que pueden acceder a él en inglés o en español, gratuitamente en nuestra web. Hicimos ese informe. Cuando me pidieron entonces esta ponencia, bueno, retomé el informe. Posterior a ese informe yo había publicado libros y artículos sobre el financiamiento, repensando este tema, y identifiqué unas 25 o 26 acciones claves a tomar para el financiamiento de la educación superior. Pero antes de entrar a referirme a esto, yo quisiera aclarar que el financiamiento no lo podemos estudiar como algo aislado. El financiamiento hay que analizarlo en su contexto. Y es lo que he tratado de hacer yo en la ponencia, que me imagino que la pongan en la web, y que he tratado de resumir en este PowerPoint. Analizar esto en su contexto. Tenemos entonces que hay un fenómeno de una gran privatización de la educación superior. Vemos que en las cifras de educación superior se ha pasado, cuando vemos las cifras, en el año 60 había nada más que 13 millones de estudiantes universitarios en el mundo. Hoy en día, de acuerdo a la última estadística de UNESCO, hay prácticamente 200 millones. O sea, un fenómeno de masificación impresionante. Y entonces, además, la universidad vive una crisis de hegemonía. Antes la universidad tenía el monopolio del conocimiento. Ya no. Ya ahora, inclusive, Drucker decía a finales de los 80 que las universidades iban a desaparecer, que tendría Motorola su universidad como la tiene, McDonald's su universidad para enseñar ingenieros de la temperatura de la papa frita. Y así, ese es el mundo que nos describía Drucker. Afortunadamente se equivocó, las universidades siguen existiendo y con mucha fuerza. Pero
sin duda hay un fenómeno de explosión de lo que Philip Albert denomina pseudo-universidades. Universidades donde no se enseña una Weltanschauung, una visión del mundo, sino solamente un saber utilitario para insertarnos en el mercado de trabajo. Entonces, tenemos también que ya la universidad no tiene la hegemonía del conocimiento, pero ha perdido legitimidad porque los más pobres no acceden a la universidad y tiene también una crisis institucional. ¿Qué debemos hacer? ¿Elegir los rectores como hacemos nosotros y los decanos? ¿O debemos designarlos como hacen los anglosajones en las universidades de Ivy League, en Harvard, en Oxford, en Cambridge? De ahí la interrogación. Hay distintas formas de enfrentar la educación superior. La Organización Mundial de Comercio la enfrenta con un criterio de mercado, como también la enfrentan el Banco Mundial y el BID. Sin embargo, las Naciones Unidas y UNESCO enfrentan la educación superior como un bien público al que todos deben tener acceso, todo el que tenga mérito, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Convención de los Derechos Humanos, debe poder acceder a la educación superior, pero eso no es así. También ha habido debates muy interesantes en el Foro Social Mundial al respecto. Y hoy en día, organismos como el Banco Mundial están muy preocupados por el tema de la igualdad. Se ha publicado un libro clave de economía de Piketty sobre el crecimiento exponencial de la desigualdad en el mundo. Y eso hace que no solo en el Foro de Porto Alegre, en el Foro de Davos, que se reúnen los hombres más poderosos del mundo, hay una preocupación por el tema de igualdad. El tema de la reforma de la educación superior y el financiamiento es simple y a la vez muy complejo. Y haciendo un poco una introducción a manera de hipótesis, diría en primer lugar que sin políticas de Estado no se puede reformar la educación superior. Y uno de los problemas que tenemos en nuestros países es que hay un gobierno de 4 años o de 6 años y ya después sale el equipo y no se hace esa reforma. Por eso yo espero que este equipo, como clama la ciudadanía peruana, se mantenga aunque cambie el presidente de gobierno. Pero además tenemos que plantearnos cómo es que los países desarrollados han hecho sistemas de ciencia y tecnología y de educación superior que les han permitido esos altos índices de desarrollo, pero mejor aún que mirar a los países desarrollados. Los países desarrollados compitieron entre ellos el modelo tutorial de Oxford, en Inglaterra, el modelo Humboldtiano de investigación y el modelo de Napoleón. Nosotros adoptamos el modelo napoleónico y eso fue uno de los grandes problemas, porque Napoleón, si bien era un pragmático y es un modelo muy profesionalizante, sin embargo, también creó institutos de investigación, como fue luego el Pasteur, creó las Écoles Normales Supérieures para formar las clases políticas, facultades. Nosotros no. ¿Por qué esas universidades, por qué esos países desarrollados, incluidos después Estados Unidos con la estructura departamental, se preocuparon tanto los países europeos por apoyar a la universidad? Porque estaban compitiendo por la hegemonía en un mercado mundial. Entonces nosotros, nuestras oligarquías estaban muy complacidas, oligarquías agrarias que luego devinieron a agroindustriales, pero que nunca llegaron a ser verdaderamente desarrolladas. Solo en un país de América Latina, en Brasil, se creó una industria de producción de bienes de capital, porque nuestras oligarquías les iba muy bien, estaban viviendo una opulencia, una riqueza, y dijeron, nosotros aquí lo que necesitamos es el modelo napoleónico profesionalizante, pero nada de ciencia y tecnología. No, eso lo vamos a traer de los países desarrollados. Y por eso lo que hicimos aquí fue un capitalismo periférico, dependiente, como estudió después CEPAL, cuando la fundaron Freire, Celso Furtado y Aldo Ferrer. Y hace unos días conversaba en Medellín con Aldo Ferrer, que está lúcido con sus 90 años, un viejo amigo, fundador de CEPAL, ministro de Economía que fue de Argentina, y me decía Aldo Ferrer, tenemos varios libros juntos, me decía, Francisco, estamos en la misma situación.
¿Y cuál es la situación en que estamos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué los dragones asiáticos, que eran tan subdesarrollados como nosotros? Tiene Corea del Sur, por ejemplo, una matrícula del 98% de los jóvenes de 18 a 23 años en Corea del Sur están estudiando en la universidad, 98%. Aquí en Perú nada más que el 41%. En América Latina como promedio el 44%. ¿Por qué es eso? ¿Por qué Corea del Sur, Singapur, como mostraba Salmi? ¿Por qué esos países, Taiwán, tienen ese nivel de desarrollo? Empezaron con un desarrollo manufacturero, pero luego fueron a tecnología de punta, robótica, nanotecnología. ¿Cómo hicieron eso? ¿Por qué nosotros no lo hicimos? ¿Cuál es la diferencia? Que nuestras clases políticas no invirtieron en educación. Se acordó en México en el 79 que se iba a invertir un 7% en educación y no se hizo, apenas se invierte en 3, un 4%. Mientras que un país como Singapur invirtió durante años el 14% del Producto Interno Bruto en educación y otro monto importante en salud, inclusive con gobiernos autoritarios que después vinieron democráticos. O sea que el secreto es que esos países invirtieron en su gente, no expatriaron sus capitales como se hace aquí, en especial por ejemplo en Argentina, no expatriaron sus capitales, los invirtieron ahí. Y también es verdad que se beneficiaron de un tipo de capitalismo, de un tipo de cooperación que les ofreció Japón, más favorable que la visión y la política que ha tenido Estados Unidos con relación a esta región. Y por eso nosotros estamos tan mal en ciencia y tecnología, porque invertimos menos de la mitad de lo que invierten los países desarrollados, de lo que invierten los dragones asiáticos. Por eso estamos tan mal en educación superior. Entonces, de lo que se trata es de hacer políticas de Estado. Para que se vea el resultado de esta reforma, hacen falta mínimamente 10 años. Que este equipo continúe 10 años. Y entonces sí, Perú podrá dar un gran salto. Pero además, si no hay un financiamiento sólido para la educación básica, no se ha hecho nada con esta reforma de la educación superior. Porque un altísimo % de los peruanos va a seguir excluido, no van a poder llegar a la universidad. No van a poder llegar a la universidad ahora mismo. Por ejemplo, Lula ha hecho una serie de políticas. Yo conocí a Lula antes de que fuera presidente, en Medellín lo pude saludar. Y bueno, esas políticas han sido positivas para dar acceso a sectores de las clases populares. Pero ¿qué me decían los rectores de Brasil? Que muchos de esos afroamericanos con becas, como tuvieron una educación básica tan mala, no pasaban del segundo año, aunque hubiera las políticas positivas de Lula. Con Daniel Filbus, que fue ministro de Educación en Argentina, tenemos un libro que se llama, América Latina 2020, Daniel me mandó a buscar cuando le hicieron ministro, y yo le pregunté, ¿qué vas a hacer con la Universidad de Buenos Aires, Daniel? Y él me decía, bueno, voy a hacer, Francisco, un curso de nivelación. Me parece brillante, porque ¿qué pasa? En la Universidad de Buenos Aires, que es excelente, entra todo el mundo, pero al segundo y tercer año llegan los hijos de la clase media, los hijos de los pobres que tienen una pésima educación básica, no llegan al segundo año. Entonces, aun cuando hay políticas de acción afirmativa, los hijos de los pobres no terminan las carreras universitarias. Hay un % de deserción universitaria en América Latina entre el 45 y el 50%. Entonces, aquí en Perú no basta con hacer una reforma de la educación superior. No, hay que también hacer una transformación en la visión de Estado y hacer una educación básica de calidad. No con el objetivo de que todos estudien en la universidad, no. Inclusive pienso que hay que hacer escalones. Hay que concentrar el talento y los muchachos que más se destaquen en la primaria, que vayan a escuelas secundarias de élite, pero de élite por el mérito, no por el dinero. Y eso que se destacan en las escuelas secundarias de mérito especiales, esos que vayan a las mejores universidades. No podemos tener todas las universidades de investigación en Perú, pero sí podemos tener 5, 6 o 7 universidades en áreas claves del conocimiento, porque inclusive tenemos que formar gente para profesiones que aún no existen. Entonces, si no concebimos esto de esta forma estructural, dentro de 5 años, de 10 años, nos veremos aquí y lo que tendremos será
una gran frustración. Porque la educación superior y la educación hay que adecuarla a las necesidades del país, a las necesidades regionales y nacionales del país. Hay una serie de buenas prácticas en el financiamiento de la educación superior. Por ejemplo, otra cuestión, los anglosajones. Se habla que en Estados Unidos es mixta, pública-privada, pero Estados Unidos, aunque es un país muy desigual, no tiene ni los niveles de igualdad que hay en Europa o en los países nórdicos, que son las sociedades menos desiguales del mundo que conozco. Estados Unidos es un país desigual, pero Estados Unidos tiene muy bien articulada su educación superior, porque al 80% va al Community College. De ahí, el que hace un esfuerzo, hace un bachelor, una licenciatura, luego hace un máster, como hizo Obama. Si tiene dinero, pues lo hace en Harvard, y después, si quiere, hace un PhD. Eso está perfectamente planificado. Tienen las Ivy League, ¿no? Como Stanford, como Berkeley, como Harvard. He tenido la posibilidad de ser profesor en varias de las universidades del 1 al 10 del ranking mundial actual. En 5 o 6 de ellas he sido profesor. Y bueno, así tienen organizado el conocimiento. Nosotros no debemos traumatizarnos. Salvi nos habló aquí de las World Class Universities. Bueno, nosotros no somos tan malas nuestras universidades, porque yo me he encontrado en esas Ivy League, en Stanford, en Berkeley, en Harvard, me he encontrado en la UCLA, me he encontrado profesionales de la UPI de Sao Paulo, profesionales de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, de la de San Marcos de Lima. Es decir, que nuestros profesionales no son tan malos cuando son capaces de insertarse en los aparatos productivos y en las mejores universidades del mundo. Lo que se trata entonces es de decir, bueno, ¿en qué nos vamos a destacar? ¿En qué nos vamos a destacar nosotros? Y hacer clúster. A veces traemos un profesor aquí y sencillamente es para una universidad y no se comparte. ¿Qué hacen los anglosajones? Por ejemplo, una zona que he ido muchas veces, en lo que es el Silicon Valley, la ciudad de San Francisco. Allí Stanford es privada, Berkeley es pública, pero comparten los profesores, comparten los recursos. No es que no haya competencia, pero la competencia, yo pienso que eso tal vez sea nuestra raíz hispánica. La competencia no tiene este carácter tan egoísta que adoptamos nosotros, que no compartimos los recursos, no hacemos clústeres de universidades. Hay que hacer además parques tecnológicos, como ha hecho, por ejemplo, el rector de la Pontificia de Porto Alegre, que nos ha publicado los informes de portugués. Ahí está Dell, ahí está Microsoft. Hay que hacer esos parques tecnológicos, vincular, como dijo aquí la doctora, vincular la ciencia y la tecnología a la educación superior para salir de esta situación en que estamos. También tenemos nosotros que crear una conciencia para que haya capital de riesgo. Aquí nuestros capitalistas no arriesgan un centavo en proyectos de ciencia y tecnología como se hace en el Silicon Valley. Entonces, por eso nuestros jóvenes lo que quieren ser es futbolistas como James o como Messi. No quieren ser tampoco neurocirujanos, porque no hay una cultura del capital de riesgo, no hay una cultura donde se pueda fracasar y a la vez conseguir nuevamente dinero de los bancos. Y no hay una voluntad política de construir esas culturas. Es decir, que nosotros, evidentemente, como decía Salmi,